Una de las mayores masacres de las FARC se cocinó a fuego lento. Durante 8 meses, los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, repasaron puntillosamente el plan. Trazaron las vías de ingreso para la guarnición militar que sería blanco del ataque. Estudiaron en detalle cuántos, cómo y quiénes custodiaban la base militar, sus horarios, rutinas, el armamento que portaban. Hicieron base en unas fincas del límite entre Caquetá y Putumayo. Bajo la mímica de ser trabajadores campesinos, se ganaron la confianza del puñado de habitantes que había en ese caserío fronterizo. Estaban cómodos y confiados. El cerebro de esta operación se dividió en 3 hombres, cuyos alias eran Roberto, Darwin y Camilo. Astutos, simpáticos, de charla fácil y mirada calculadora, tomaron nota de todo y planearon lo que daría como resultado la masacre de las Delicias. ¿Acaso el revés más duro que tuvo el gobierno colombiano en plena escalada del conflicto interno? Esta es la historia del complejo plan y la crónica de esos acontecimientos. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando yo suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. El plan. Cuando empezaron a sonar los primeros disparos y de una vez cayeron morteros donde estaba la tropa formada. Por lo menos 35 soldados habrían sido sorprendidos descargando víveres y las FARC habrían tenido tiempo incluso para adelantar una especie de consejo de guerra a varios suboficiales. Así lo publicaba el 3 de septiembre de 1996 el diario El Tiempo. En las horas posteriores a la toma de la base de las Delicias, las preguntas eran muchas y cada respuesta que aparecía resultaba más desconcertante. Los primeros reportes hablaban de 27 militares asesinados, 17 heridos y más de 60 que habían sido secuestrados después del operativo de un comando guerrillero en Puerto Leguízamo. Esos soldados, en las horas posteriores al ataque, figuraban como desaparecidos. Se presumía que eran ahora rehenes de la guerrilla y se encontraban en algún punto de la selva. El operativo guerrillero contra las Delicias estaba programado para comenzar a las 10:30 de la noche, pero poco después de las 7, un centinela descubrió a un insurgente que se ocultaba en las inmediaciones de la base y dio la voz de alerta. A partir de allí, todo se precipitó. El número de bajas y secuestrados posicionó a este ataque entre los más contundentes que dio el grupo guerrillero, pero para llegar hasta allí, la inteligencia previa fue clave. 8 días antes del ataque, consigna el mismo artículo del Tiempo, algunos colonos que habitaban las inmediaciones de las Delicias observaron que varios hombres a bordo de chalupas salían de uno de los numerosos caños que caen en el río Caquetá. La situación no era para nada normal y aquellos hombres, como si nada extraño ocurriese, se encaminaron hacia la selva y desaparecieron en la espesura de la vegetación. Estas chalupas, que no son otra cosa que pequeñas embarcaciones de madera, a veces impulsadas por motor y otras por remo, avanzaban sigilosamente tanto por estos caños como por los cursos de ríos cercanos, el Caguán y el Orteguaza. En cada viaje transportaban a más y más hombres que desembarcaban allí y sin decir más se internaban en la selva al cobijo del silencio. Los recién llegados no eran colonos, ciertamente. Se trataba de aproximadamente 400 hombres de los frentes 48, 49, 15, 14 y 13 de las FARC,
que cumplían órdenes directas de Jorge Briceño Suárez, más conocido como el Mono Jojoy. Así como en un contrabando hormiga, llegaban a diario hombres provenientes de San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Cartagena del Chairá, Remolinos del Caguán, Santo Domingo, Doncello y Paujil en el Caquetá, y del Mecaya, Ayacucho y San Miguel en el Putumayo. Se estaba conformando el ejército guerrillero que atacaría poco más de una semana después la base militar de Las Delicias. Era el final de la historia más larga que había iniciado el 17 de diciembre de 1995 con 3 combatientes pertenecientes al Frente 14 del Bloque Sur. Cuando alias Roberto, Darwin y Camilo llegaron cerca de fin de año a un caserío ubicado en el límite de los departamentos Caquetá y Putumayo, no levantaron sospechas. Eran en apariencia simplemente 3 hombres que llegaban al poblado con el objetivo de trabajar en las fincas que, en realidad, pertenecían a otros viejos conocidos de las FARC, 2 hombres cuyos alias eran Esteban y el Perro. A través de esa red de apoyo local, los 3 forasteros se fueron haciendo un lugar en el barrio. Mientras comenzaban a charlar, establecer vínculos y ganarse el apoyo de las 150 personas que habitaban en las inmediaciones de la base militar, recolectaban información valiosa para el golpe que se venía. A través de esa paciente labor de espionaje, los 3 guerrilleros armaron un mapa que les permitía ubicar las vías de penetración a la guarnición, el número de personal acantonado y el tipo de armamento que portaban, el lapso en que eran abastecidos, el tipo de trincheras, las formaciones que realizaban durante el día, la ubicación del radio de comunicaciones y las zanjas y túneles de arrastre. Por último, la identificación de los comandantes. Así lo reconstruiría un tiempo después, Semana. Además de ganarse la confianza de los civiles y moverse cada vez con más soltura en el poblado, los guerrilleros comenzaron a entablar relación con los soldados que custodiaban la base militar. Llegaban incluso a entrar a la base, charlando con sus nuevos amigos y secretamente guardando en su memoria todo aquello que observaban. Luego hacían una apuesta en común y reportaban todo lo recabado a sus superiores. Cuentan las crónicas de aquella época que aquel combatiente apodado Camilo era el más astuto de los 3 y quien logró establecer las amistades estratégicamente más útiles con los militares de la zona. Se lo solía ver a orillas del río practicando una de sus actividades favoritas, la pesca. Y no lo hacía solo, ya que empezó a tener de compañeros en esta inocente actividad al capitán David Zambrano, con quien estableció una gran amistad. Fueron 4 meses en los que los 3 guerrilleros hicieron gala de su capacidad para convertirse en personas completamente distintas. Para entonces ya habían determinado la ubicación de todos los puestos de vigilancia, los depósitos de armamento y municiones y los sitios donde estaban localizados los morteros. De pronto la estrategia militar parecía un libro abierto para los guerrilleros. La naturalidad con la que se movían en los metros que rodeaban la base militar era tal que después de esa primera infiltración fueron más allá. Otros guerrilleros, haciéndose pasar por vendedores de productos agrícolas, ingresaron también a la base y obtuvieron permiso para participar en los eventos deportivos que se organizaban dentro, lo que les permitió grabar un video captando el interior de la guarnición militar. Ese video sería clave para hacer una reproducción en miniatura del objetivo del ataque y terminar de trazar la estrategia para tomarla. A principios de agosto, los frentes 2, 32, 48 y la columna móvil Teófilo Forero y un grupo de la Guardia Especial del Bloque Sur iniciaron la concentración de tropas guerrilleras en el lugar, bajo la dirección de Ezequiel Cruz, alias Rolando Romero. Los botes comenzaron a llegar como una invasión silenciosa. 450 guerrilleros habían desembarcado cerca de la base militar que estaba a punto de convertirse en su mayor triunfo hasta la fecha. Se enciende el combate. Un partido de fútbol fue el último acto pacífico del que tuvo registro Las Delicias. Después vino la masacre. Eran las 2 de la tarde y el encuentro deportivo enfrentó a soldados con habitantes de la zona. No es muy difícil de imaginar que en el equipo civil habría también guerrilleros infiltrados. Otros ya se desplegaban por las regiones cercanas y tomaban puestos estratégicos cerca al perímetro de la base. Un pelotón de 30 soldados, una vez finalizado el partido,
descargaban víveres en una tarde que parecía ser completamente normal. Nadie se percató de los movimientos furtivos. Un grupo de guerrilleros se había apostado con el objetivo de matar, lo más rápido y silenciosamente posible, a los 7 centinelas de la zona. Sin embargo, el silencio fue imposible. Uno de los guardias observó movimientos extraños y descubrió a un guerrillero que se ocultaba cerca. No pudo evitar que un grupo se lanzara sobre él y lo asesinaran a machetazos, pero alcanzó a gritar: ¡refuerzos! ¡Refuerzos! Esa palabra repetida al final de esa tarde obligaría a las FARC a adelantar 3 horas su plan tan celosamente trazado. Lo que siguió fue una espiral de violencia que inició con una granada. El explosivo detonó en la plaza de armas y se cobró 2 víctimas inmediatamente. Todas las tropas reaccionaron y corrieron a los puestos de defensa, disparando para repeler el ataque. Muchos se tuvieron que arrastrar para protegerse de la lluvia de morteros, granadas de mano y de los proyectiles. El combate duró 17 horas. Las bombas incendiarias y lluvias constantes de fusiles y ametralladoras extendió el enfrentamiento mientras los refuerzos militares se demoraban. La resistencia militar, a pesar del efecto sorpresa, fue inmediata. La noche resultó eterna. Lo que en la teoría previa parecía perfilarse como un ataque sencillo, con ya todo el mapa trazado y las posiciones de los militares claras, terminó siendo más complejo para los guerrilleros. La resistencia de las tropas dentro de la base produjo una inesperada tardanza para el operativo y los avances para tomar el control fueron intermitentes, continuos, pero no tan efectivos como se esperaba en un primer momento. A las 2 horas de las primeras incursiones, algunos soldados comenzaron a darse por vencidos y a entregarse a los guerrilleros que ya copaban varias zonas de la base militar. Para colmo, un fuerte temporal se abatía en el cielo y durante toda la madrugada, una lluvia torrencial le puso otro toque dramático al enfrentamiento que lentamente se iba inclinando en favor de los guerrilleros. Unos 50 soldados a cargo del capitán Mazo lograron improvisar una resistencia en las trincheras mientras los líderes de la cuadrilla recorrían la zona y redistribuían las armas de los muertos entre los que aún quedaban en pie. Sobre la medianoche llegaron los primeros refuerzos, pero el resultado fue desalentador para los soldados que esperaban ansiosos el apoyo aéreo. 2 aviones iluminaron la base y lanzaron una lluvia de metralla, pero no pudieron establecer comunicación con la base y se alejaron. Volvía el combate incesante en tierra. Llegaba el amanecer y la lucha parecía haberse estancado. Hubo una pausa de 20 minutos que, tras tantas horas de enfrentamientos y en un clima tan hostil, pareció una recarga de energía para los 2 frentes. Un nuevo ataque guerrillero fue repelido por los soldados que aún quedaban en sus puestos, y cuando Rolando Romero, uno de los cabecillas, vio cómo varios de sus hombres caían muertos, habló por radio como uno de los jefes máximos de las FARC, Manuel Marulanda Vélez alias Tiro Fijo, de quien tenemos un video completo en este canal, quería dar la orden al final de la retirada. Pero Tiro Fijo lo calificó de cobarde y lo mandó a aguantar la posición. Las horas acumuladas de combate acabaron inclinando la balanza en favor de los guerrilleros, que cambiaron sus armas y repusieron municiones. Esto mientras los soldados veían cómo las balas se terminaban. Cuando finalmente se empezaron a aproximar refuerzos a la base militar, hubo una emboscada. A las 3 de la madrugada del sábado, un grupo de infantes de marina se movilizó desde Puerto Leguízamo hacia el muelle de la Tagua, con el objetivo de desplazarse posteriormente por el río Putumayo hasta Las Delicias y acudir en ayuda de los militares atacados. Pero en Puerto Boy, a 20 minutos de la base sitiada por la subversión, fueron emboscados por al menos 100 guerrilleros que se encontraban parapetados en ambas orillas del río y tuvieron que detenerse. El final se aceleró sobre las 11 de la mañana del día siguiente. La tropa a cargo del subteniente Torres fue capturada. Otros puestos del ejército quedaron a merced de la guerrilla y la base quedó ocupada casi por completo. Los pocos soldados que quedaban abandonaron las trincheras y se parapetaron a los márgenes del río y resistieron cuanto pudieron.
pero las constantes bajas, el agotamiento físico y la hostilidad climática atentaban contra la resistencia de los soldados. La cancha de fútbol, allí donde se había realizado ese último partido previo al ataque, funcionó como centro de operación de la guerrilla. Allí quedaron tendidos los heridos y quienes se mantenían en pie fueron capturados. Se registraron fusilamientos y se puso en marcha la siguiente fase del plan: los secuestros. En la selva, 60 soldados quedaron a merced de las FARC y poco después del agónico combate en la base militar de Las Delicias, desaparecieron durante un mes en la selva al norte de Ecuador. Tras casi 20 horas de combate, los obligaron a caminar otras 5 hacia la frontera de Colombia. Los subieron a botes y bajaron por el cauce de los ríos Putumayo y Piñuña Blanco. Separados en 3 grupos de 20 rehenes, los soldados fueron trasladados lejos de aquel último campo de batalla, donde aún quedaban los cuerpos de 27 militares y 12 guerrilleros muertos. En este punto entonces, la historia se divide en 2 líneas. Por un lado, el secuestro de los sobrevivientes y por otro, las preguntas respecto a ¿por qué se demoró el apoyo del ejército? Ese era un interrogante central en los medios de comunicación de aquel momento. El diario El Tiempo publicó: ¿por qué los refuerzos se demoraron en llegar? Solo existían 3 posibilidades de apoyo para ayudar a los soldados atacados por guerrilleros de las FARC en la base militar de Las Delicias. Según un oficial del ejército que se encontraba en el área de combate, la primera alternativa era un apoyo aéreo. Este apoyo era imposible en el momento por el peligro que representaba volar los helicópteros en la noche desde la base de 3 Esquinas, ubicada a 2 horas de Las Delicias. La segunda opción, explica el diario, era el apoyo fluvial. Sin embargo, según los informes oficiales, las lanchas tipo Piraña no podían navegar de noche porque el río bajo de caudal y las pequeñas naves de combate podían quedar encallados. Por último, existía la posibilidad de enviar soldados por vía terrestre, pero esto demoraba 3 días desde la Tagua. Por estos motivos, el apoyo demoró hasta la mañana siguiente. Y cuando empezaron a acercarse a Las Delicias, las primeras 3 naves tipo Piraña y 2 remolcadoras de la Armada fueron emboscados por los guerrilleros. Los subversivos habían cavado trincheras durante la noche para esperar los refuerzos militares y emboscarlos, pero ninguna embarcación pasó por el río, así lo agregaba El Tiempo. Cuando los guerrilleros ya se habían dispersado, las naves se regresaron y lograron llegar hasta la base militar. Para entonces ya eran las 3 de la tarde. Al momento que llegaron los helicópteros, la masacre ya se había perpetrado. Había comenzado la tarde y los primeros apoyos aéreos que sobrevolaron la zona solo encontraron cadáveres y la inquietante desaparición de 6 decenas de soldados. Otro interrogante que surgió en las horas posteriores al ataque fue si, de parte del ejército, hubo una falla en la inteligencia que afectaría directamente la seguridad de los militares que trabajaban ahí. Oficiales del ejército consultados por El Tiempo aseguraron que lo más probable era que el capitán al mando de la compañía no tomó las medidas suficientes para proteger la base. A los centinelas los mató la confianza, así lo aseguró un oficial en la zona de guerra. Los informes sobre la base indicaban que habían muchas formas de visualizar eventuales ataques en las inmediaciones. La base se encontraba en la esquina lateral de una meseta. En la cima, su acceso principal comenzaba en una garita desde donde se cubría perfectamente cualquier movimiento a la redonda. Al costado derecho del campamento había un abismo cubierto de maleza y árboles. El resto era un gran espacio descubierto donde, con absoluta oscuridad, era fácil divisar la figura de un hombre a 100 metros. Así lo afirmaban los reportes y daban cuenta de que la planificación guerrillera parecía haberse combinado con la impericia oficial. Es cierto que en los meses previos a esta masacre, las FARC habían ideado un plan que no requería enormes esfuerzos, más que la astucia y carisma de algunos de sus hombres, pero acabó siendo el movimiento que los puso en ventaja con respecto a la confianza militar en la zona. La idea de la infiltración en el poblado y la táctica de conocer de primera mano a civiles y soldados que se encontraban allí fue un trabajo lento pero efectivo.
los volvió invisibles a la vista de todos. 11 meses después. Y mientras la investigación avanzaba, ¿qué había ocurrido con los desaparecidos? Las fuerzas especiales contra guerrillas del Chairá recibieron la orden de seguir el rastro de pisadas que se internaban en la selva y parecían indicar la ruta tomada por los 60 soldados secuestrados y aquellos 28 guerrilleros que los conducían hacia algún sitio recóndito para negociar su libertad, en el mejor de los casos. El movimiento de la contraofensiva del ejército estaba limitado por algo muy concreto: el temor. Aquellos combatientes de las FARC habían sostenido casi 20 horas de combate abierto en un territorio militar y habían dejado tras de sí una masacre. Ahora estaban en el territorio que mejor conocían. Los soldados que se adentraban en la selva lo hacían sabiendo que su suerte pendía de un hilo. Las emboscadas podían ocurrir en cualquier instante. Tal era el poder de la guerrilla por esos momentos que el grupo insurgente había logrado reducir y trasladar a soldados que los doblaban en cantidad sin mayores actos de resistencia. El diario El Tiempo dio las primeras señales de negociaciones entre las partes. Aunque al principio se daban por desaparecidos, ya las autoridades tienen indicios del paradero de los soldados. En poder del ejército se encuentra una comunicación, al parecer, entre el Mono Jojoy y uno de los cabecillas de los frentes subversivos que realizaron el cruento asalto. En ella, supuestamente, el jefe subversivo da un parte de guerra de 25 muertos y 60 soldados rehenes. Por esas horas, un noticiero televisivo era interrumpido por una comunicación anónima de un hombre que decía hablar por el Mono Jojoy. Los soldados son prisioneros de guerra y que solo serán entregados a una comisión integrada por representantes de la prensa y de un organismo internacional de derechos humanos. Así lo había afirmado horas después de que el misterio de los soldados secuestrados dominara por completo la agenda mediática. Las negociaciones se desarrollaron a lo largo de 10 meses y finalmente el 15 de junio de 1997 los 60 soldados secuestrados junto con 10 infantes de marina, fueron liberados. Hoy, 15 de junio, ante Colombia y el mundo, las FARC han cumplido. Así lo gritó Joaquín, el comandante del Frente Sur de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Así lo recordaba el diario El País en uno de los acontecimientos más resonantes a nivel internacional en los diálogos de paz entre el gobierno y las guerrillas. El acuerdo consistía en devolver a los militares a cambio de la desmilitarización de 13.661 kilómetros cuadrados del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá. Parecía ser un avance en pos de la paz, pero duraría poco. 6 meses más tarde, las FARC atacaron las instalaciones de las Fuerzas Armadas en Cerro Patascoy, en Pasto, Nariño, secuestrando 24 militares, y la cuenta sigue. 35 militares secuestrados en marzo del 98, 62 policías en noviembre del mismo año, 7 militares en agosto del siguiente y 132 miembros de la fuerza pública un día más tarde. De la larga historia de violencia colombiana, aún quedaba mucho por contar. Aquí tenemos a esta princesa linda que nos viene a acompañar y los quiere saludar. Gracias a ustedes por llegar hasta el final de esta lamentable historia, triste historia colombiana. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Los invito para que se suscriban a este canal, para que compartan el contenido y me dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Bye. Chao.